La voz de especialistas para encontrarnos con Andrés Ulloa, académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ingeniero comercial de la Universidad de Concepción, Master of Science y también doctorando en Economía Agraria y Recursos Naturales de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos. Andrés Ulloa, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, una vez más, agradecidos por tu presencia aquí en Buena Costumbre. Hola, buenos días a todos quienes nos escuchan. Bueno, estamos ahí con algún problema de sonido. Sí. Andrés, directo al punto. ¿Por qué esta discusión es tan compleja, la discusión del royalty minero? Bueno, básicamente nos ocurre que cada vez que Chile está con algún tipo de problema en las arcas fiscales, aparece esta discusión de dónde podemos sacar dinero, y las empresas mineras han sido siempre el blanco preferido. Esta no es la primera vez, ya son varias veces que se ha discutido esto en las últimas 2 décadas, y la verdad es que creo que no se ha discutido de buena manera nunca. Y al final del día, lo que se perjudica en realidad es la inversión, porque la falta de certeza, la incertidumbre que se genera, al final nos trae muchos problemas. Andrés, ¿y es bueno un royalty o no es bueno? Como economista estoy preguntando. Bueno, en realidad la mayor parte de los países tienen royalties en el sector minero. El royalty es más bien como una regalía, es decir, el Estado en cada uno de los países entrega a la explotación el recurso minero a las empresas. En la mayoría de los países, igual que en Chile, la propiedad del subsuelo es del Estado. Por lo tanto, cuando alguien encuentra un mineral, ese mineral, la propiedad de ese mineral es del Estado. Pero obviamente que el Estado no tiene las capacidades para empezar a explorar o explotar el mineral, y se lo deja a los privados. Los privados encuentran la veta de oro o de cobre o de hierro, del mineral que sea, ellos lo descubren y por lo tanto el Estado les entrega el derecho a explotarlo a través del pago de una patente. Entonces ese derecho de explotar un mineral, ese es un derecho que normalmente los estados en distintos países del mundo obtienen a través del pago de un royalty, esa regalía por entregar ese derecho de explotación, y eso está en casi todas partes del mundo. Por lo tanto, a tu pregunta si es correcto un royalty, yo diría que sí es correcto, es un pago justo, sobre todo cuando el precio es alto, que los privados deberían pagar por un recurso que es de todos los chilenos, en el caso de Chile. Andrés, ¿y existen distintos tipos de cómo se hace esta aplicación del royalty? ¿Por qué despierta tanta, y tú hablas ahí de incertezas para la inversión? Claro, existen distintos porque en realidad en el negocio, en el mundo de los negocios todos pagamos impuestos. El royalty es un tipo de impuesto, pero es un impuesto que se aplica independientemente de la utilidad. En realidad, en los negocios, en cualquier negocio, uno paga impuestos por las utilidades que obtiene. Si le va mal a uno y no obtiene utilidades, no paga impuestos. Y si le va bien, paga un impuesto que puede ser, dependiendo, un impuesto a la renta, por ejemplo, un impuesto de primera categoría. Si uno, por ejemplo, tiene ingresos altos, paga en Chile, dependiendo del régimen tributario, ¿cierto?, entre un 27%, por ahí está el impuesto a la renta. Y después tiene impuestos personales, los impuestos a las personas. Entonces esos son los impuestos que paga uno por las utilidades, o por los ingresos, o por los retiros. El royalty normalmente se paga por... bueno, hay varias formas de hacerlo, pero una forma, la más tradicional, es pagar por las ventas, es pagar por los ingresos por venta, no por las utilidades. Eso es lo que no se hace en Chile. Se quiere modificar esto. ¿Usted tiene o no tiene utilidades? Claro, lo que se quiere hacer en Chile es modificar, porque hoy día se está pagando sobre las utilidades, y lo que se quiere hacer es precisamente lo contrario. ¿Y cuál es la opinión tuya, Andrés Ulloa, respecto de esta modificación que se pretende hacer aquí en Chile, que es lo que está en este minuto discutiéndose en el Parlamento? O sea,
El royalty en Chile se dio, en mi opinión personal, es que se debería haber hecho bien hace muchos años, pero no creo que sea el momento correcto de hacerlo ahora. O sea, hay un problema del momento. O sea, si cada vez que se requiere plata estamos pensando en un royalty, en general lo que vamos a lograr es conseguir de que en cualquier minuto este royalty se va a subir nuevamente. Lo que pasa es que por parece lo tanto, que nunca generan incertidumbre. Lo que pasa, Andrés Ulloa, que parece que nunca es el momento de discutir el royalty, porque siempre se lo chutea, se lo posterga. De hecho, esta iniciativa es del 2018, por lo tanto ha estado dando vuelta, ¿cuántos son? 3 años. Sí, pero el primer royalty se puso por allá por el 2002. Entonces, en realidad se ha discutido hartas veces. Sí. Pero vuelvo a insistir que normalmente la discusión se da en los periodos en que se requiere más dinero. Y esa es mi objeción a la discusión del royalty. No es que yo no tengo una objeción en sí a que se discuta el royalty, porque creo que es un derecho justo, creo que en la mayor parte de los países se hace, pero uno debería hacerlo porque el royalty justamente es justo, no porque uno requiere dinero, porque las señales son muy distintas, porque eso significa de que cada vez que las arcas fiscales estén con déficit, cualquier empresa va a decir, bueno, nos van a aplicar otro royalty, por lo tanto este no es un país en el cual sea seguro invertir, en cualquier minuto nos van a subir los impuestos, y ese es un problema. Ahora, en Chile la mayor parte de las empresas mineras tienen invariabilidad tributaria, y esa invariabilidad tributaria se les está terminando luego. Depende, no conozco exactamente, creo que nadie conoce muy bien cuál es el calendario, pero eso significa que muchas empresas ni siquiera van a pagar el royalty porque no les pueden cambiar los impuestos, salvo que les cambien los contratos, pero los contratos no se pueden cambiar por solamente una de las partes, tiene que ser en común acuerdo. Pero hay un hecho de la causa, Andrés Ulloa, y es que la cantidad de dinero que el Estado de Chile obtiene por la explotación de cobre fundamentalmente es cada vez menor. Es decir, el impacto que tiene sobre la economía chilena ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. No obstante que la explotación minera ha ido creciendo, la platita que le entra a todos los chilenos, ¿verdad? Este viejo sueldo de Chile ya no es el sueldo de Chile. Ahora la economía está movida por otros factores. Sigue siendo relevante, pero no es determinante. Eso no es tan cierto. Eso es lo que a mí me gustaría y a muchos nos gustaría, pero no es tan cierto. O sea, la minería a principios del siglo pasado representaba, por ejemplo, alrededor del 80, casi el 90% de las exportaciones, sí, a principios del siglo XX. Pero en la época del superciclo, o sea, estoy hablando del año 2010 más o menos, las exportaciones en Chile representaron casi el cobre representó casi el 70% de las exportaciones, y hoy día deben dar cercano al 60% de las exportaciones, es decir, es todavía muy muy alto, extremadamente alto, es decir que somos súper sensibles todavía, tenemos un buen ciclo al precio del cobre. Pero respecto del PIB en general, ¿cuánto representa el cobre del Producto Interno Bruto? Depende del año. Antiguamente representaba alrededor del 5%, pero en el periodo del superciclo llegó a ser más del 10% del PIB, es decir, un porcentaje muy, muy alto. Sí, a esa cifra me refería yo, efectivamente. Joyce. Sí, solamente para cerrar y para que quede claro en la audiencia, a nivel mundial, ¿cuál es el porcentaje que se inclina por este royalty a las utilidades y cuál es el que se inclina hacia el royalty de la producción? Bueno, a nivel mundial son un montón de países que hay, casi la gran cantidad de países mineras. Alguna vez leí un estudio habían unos 40 países en este estudio y la mayoría de estos países tenían royalty aplicado sobre los ingresos, y no sobre las utilidades en general. ¿Y qué porcentaje? Porque aquí se habla de un 3%, Andrés Ulloa, que es lo que propone la oposición. Así es. Se piensa en un 3%, en algunos países incluso más alto, en algunos países el 5, hasta el 10% del royalty. O sea, el punto es el siguiente.
uno debería poner esto en la mesa de la siguiente manera. Los costos de producción no son iguales para todas las empresas, pero en promedio los costos de producción son de alrededor de $2.50. Cuesta producir una libra de cobre. El precio del cobre hoy día está sobre los $4. O sea, estamos hablando de $1.50 de utilidades más o menos. Y esa es la discordia, ese $1.50 de utilidades. Entonces, desde el punto de vista de la justicia, uno espera, el Estado chileno hoy día se está quedando con alrededor del 30% de los ingresos de esas utilidades. O sea, con 50 centavos. Y las empresas se están quedando con $1. Claro, con más del 70%. Entonces, la pregunta de la discordia es si sería bueno probablemente compartir esto mejor. Y mi respuesta es, yo creo que hay mejores formas de compartirlo. Y esa es la idea de poner un royalty. Y yo creo que las empresas también podrían, si uno negocia adecuadamente con ellas, estar de acuerdo en eso. La manera es cómo se hace y cuándo se hace. Yo creo que ahí es donde estamos, le pide de tome. Muchas gracias, Andrés Ulloa, académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, por tus conceptos de esta mañana y por aceptar nuestra invitación a hablar de economía tan temprano comenzando la semana. Que sea una buena semana para ti, Andrés, y para todos también. Ok, igual para todos quienes nos escuchan. Muchas gracias a ustedes. Cuando gusten. Que tengas un buen día.